Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine en el Diván. Vamos a revisar y continuar con esta serie de películas y capítulos que estamos trabajando acerca de estudios sobre Ghibli. Y muy diferente al capítulo pasado o al episodio pasado, donde hablábamos un poquito más de la temática de la tumba de las luciérnagas, un espacio y una trama un poquito más densa, un poco más triste hasta cierto punto. Ahora vamos a revisar algo poco más diferente en el contenido social. Creo que esta película nos deja un mensaje bastante social también al cambio. Y vamos a hablar de una película que en su traducción es Guerra de los Mapaches y en la versión original de 1994 es mejor conocida en el estudio Ghibli como Popo. Claro, esta película también es de Isao Takahata, que es de quien hablábamos en el capítulo anterior con la guerra de la tumba de las luciérnagas. Esta es la guerra de los mapaches. Y ya decíamos que Takahata tiende a ser un poco más crítico en cuanto a lo que presentan sus películas. Ya lo veíamos justo en la tumba de las luciérnagas, a esta crítica social, y Pompoko también va mucho de esta crítica, en este caso a la urbanización, hacia el crecimiento de las grandes ciudades y cómo esto afecta a los entornos naturales, pero también sin dejar de lado esta cuestión tan importante cultural dentro de lo natural, pero un poco lo esotérico, porque ya sabemos que Japón tiene esta cultura sobrenatural súper importante con los yokais y los diferentes seres y espectros, digamos, que presentan. Y aquí vemos justo a dos de esos importantes. Uno que es, digamos, el más comercial, que son los zorros, que tenemos múltiples representaciones. Una, por ejemplo, Naruto, con estos zorros, pero otro de estos seres importantes, y que de hecho es algo bien interesante que veía en cuanto a la traducción de justo la guerra de los mapaches, porque en realidad no son mapaches, son tanukis, que son los perros mapache, que es algo bien diferente a un mapache. Y los tanuki son quienes tienen una importancia súper relevante en la cultura japonesa, en la cultura sobrenatural de Japón, y sobre todo esta rivalidad que hay entre los tanukis y los zorros. Ahora, esta referencia también, culturalmente o a lo mejor un tanto más contemporáneo, el decir ya hoy en día es muy poco en la cultura a lo mejor occidental o en la mayoría de Latinoamérica que un animal tenga una representación más profunda, por así decirlo. Se tiene a lo mejor las palabras de los elefantes con buena memoria y se hace la referencia a una buena memoria, la cuestión como de corazón de león, ese tipo de, como de referencias que se van haciendo. En esta película nos dejan ver que el mapache o el tanuki, en la traducción, en este caso por acá de los de mapaches particularmente, es una representación de animales que incluso llegan a ser místicos, como lo comentaba Ale, y también entran en la cuestión de los mitos. Ahora, me llamó mucho la atención porque en eso podemos ser sinceros que no nos pusimos de acuerdo. En la cuestión del anime y el manga de Naruto, la cuestión del zorro de las 9 colas es una transformación inclusive a lo largo de este anime de Naruto hacia Kurama, que es una transformación paso a paso, igual que todos los, en este caso todos los Kyubis. Ahora, digo, sí, creo que son los Kyubis o los Billus, algo por el Brillos. los Billus. Ahora, esta parte en particular de lo que vemos y lo que vivimos en Guerra de los Mapaches hace una referencia a todo el impacto que tuvieron que transformar todas estas criaturas, todos estos seres, hasta en este punto algunos mágicos, algunos no, eso lo vamos a explicar en un momento más, a una transformación a una actualidad, porque el contexto de esta película se narra en 1967 en una ciudad que es Nueva Tama. También en algunas traducciones un poquito más dan mucha referencia al periodo de crecimiento de Tokio. Ahora, hay una parte particular que vamos a ir explicando conforme el paso, pero los tanukis eran figuras y eran animales muy místicos y muy alabados, inclusive por sus poderes de transformación, todo el misticismo que tenían atrás en el periodo Edo, que es un periodo alrededor de 1868 más o menos a 1910, 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora, al cambio de periodo, cambia la cultura, cambia la dinastía. Lo hemos hablado en algunos otros episodios por acá, que el cambio de la cultura siempre está presente. Pero en este contexto en particular, los mapaches se enfrentan a una nueva forma de vida, a una nueva cultura, a unas nuevas
nuevas personas que ya no creen tanto en lo místico, sino en lo real, en este caso, o en lo realista, que es la urbanización. Claro, y es que justo esos cambios de culturas son también de las partes importantes que hace Takahata en sus películas, porque ya lo veíamos y lo mencionabas en la película pasada de La tumba de las luciérnagas, donde nos iniciabas hablando de estas épocas, justamente, y aquí vemos esa crítica a cómo se va dejando de lado algo que era tan importante y tan integral en la cultura japonesa como el respeto a los yokais, a los dioses, a los templos, y aquí vemos justamente eso y como parte de la urbanización y el crecimiento de la población y por lo tanto las ciudades afecta a estas criaturas que de hecho incluso dentro de cuando buscaba más información sobre los tanuki, ya que me di cuenta que era realmente de quienes se hablaba en la película y no de mapaches propiamente, porque incluso aunque para nosotros no sea algo súper con lo que estemos familiarizados esta simbología, nos da una imagen diferente un mapache que saber que es un tanuki, aunque sean bastante parecidos y incluso solamos confundirles. A los tanuki se les relaciona, por un lado, y de manera inicial, como igual que los zorros, como criaturas traviesas, a veces incluso maldosas, pero actualmente se les relaciona, incluso veía que las figuritas de los tanukis, sobre todo esta representación que vemos de los tanukis en la película, está relacionados a la prosperidad, a la riqueza, a toda esta cuestión de lo bueno, la abundancia y demás, incluso en la representación física y los atributos físicos tan prominentes que vemos en las películas, incluso en estas imágenes, si buscan por ahí imagen de tanuki en Google, les van a encontrar que hasta parece un poco burlesco. Sin embargo, no es la connotación con la que se representan y no es la imagen que vemos de estas criaturas, como a lo mejor alguien ajeno a esta cultura y a estas representaciones podría parecernos incluso grotesco. De hecho, veía que en los doblajes en español y en inglés se censuraron varias partes, digamos, anatómicas que son importantes dentro de estos personajes para que no tuviera este mismo impacto que hay desde el pudor, que para Japón, aunque sea un país que usualmente escuchamos que son muy pudorosos, eso en particular no era algo que se viera de esa manera. Ahora, algo bastante importante de ese mismo seguimiento de toda la evolución, tanto también la cuestión de la censura, hay algo bastante importante en la traducción a como lo hemos hablado y lo seguiremos repitiendo a lo mejor en esta cuestión de estudio sobre Ghibli, la perspectiva oriental y la occidental a la censura, inclusive. ¿Por qué? Porque en esta película nos vemos algo muy particular, que estos tanukis, estos mapaches, tienden a poder transformarse desde una perspectiva tanto de guerra, tanto como conservación a su bosque, a sus hogares tradicionales, pero son guiados y orientados por tanukis de mayor edad o de más avanzado rango, hasta cierto punto también de poder, pero no todos los tanukis pueden transformarse en diferentes formas, únicamente se quedan en esta cuestión. Ahora, aquí hay algo bastante destacable también inclusive, porque las animaciones no todas son iguales. Hay 3 tipos de animaciones que vemos en esta película acerca de los mapaches, que es la antropomórfica, que es la versión humanizada de cada de estos mapaches, donde vemos que tienen ropa de guerra, hablan como humanos, se mueven como humanos, hacen bastantes gestos. La cuestión de realista, por así decirlo, donde vemos el dibujo como tal de un mapache, por así decirlo, cotidiano en alguna fotografía o en algún retrato, y la cuestión de caricatura, que por momentos un tanto más cómicos, un poco más específicos. Vemos esta animación lo pensaba mucho a los Looney Tunes, que es lo primero que a lo mejor podemos relacionar con caricaturas, pero los detalles que se van prestando a las transformaciones, una de las características de los tanukis muy importantes es la cuestión del escroto, que tienen algo en particular, que esta parte del cuerpo, de su anatomía, tiende a poderse transformar como una extensión de ellos, inclusive hacer algo todavía más diferente. Ahora los mapaches en toda la película vemos que se transforman tanto en estatuas, en figuras, incluso en otros humanos, y algo muy particular que en un momento más seguiremos trabajando esto, en algunos aspectos o en algunas figuras incluso parecidas a fantasmas, así que será algo también importante a comentar.
Claro, y bueno, ya para empezar a hablar un poquito de la película, iniciamos con... Hay un proceso de narración dentro de la película a dos voces, como con dos narradores, que me quedaba con esa duda, si eran otros tanukis, digamos, ya post lo que sucede en la película, contando, digamos, manteniendo viva esta tradición oral del relato y contándole, digamos, a la descendencia. Quiero pensar que eso me da como que tiene más sentido, pero nos inician contando, digamos, la forma en la que viven los tanukis antes de que pase todo esto y cómo incluso veíamos estos procesos de guerra, de lucha por territorios, algo, digamos, bastante normal y esperado incluso entre manadas de animales de la misma especie, sobre todo animales tan territoriales, y cómo llega el punto donde se ven obligados a tener que eh, unirse, digamos, ya como una sola manada o un solo grupo. Incluso vemos a los diferentes jefes de las diferentes manadas que cuando inicia este proceso de urbanización, que empiezan a atacar las granjas, las montañas o las colinas, creo que es como lo mencionaban, cómo los van desplazando, y vemos algo, digamos, que también súper cotidiano ya para nuestra época de colonización, de urbanización y toda esta cuestión, como incluso entramos a YouTube y vemos videos de anuncio de dona para la preservación de los bosques de tal cosa, dona para la preservación, y justo también es esta crítica que vemos como ya desde la época en la que surge la película y la época de la que habla la película han pasado una cantidad considerable de años, y ya comenzamos a escuchar estas críticas de conservación del medio ambiente y demás, y sobre todo la crítica a las personas. No solo vemos la cuestión de la concientización de la preservación del medio ambiente, sino sobre todo la crítica. Y la crítica a través de cuestiones culturales súper importantes para Japón, como lo son los diferentes yokais o las criaturas, digamos, esotéricas dentro de este folclore. Como, digamos, también hay se te olvida, algo así, como tus raíces, las cosas importantes. Ahora, aprovechando también esta huella, inclusive, es algo bastante mundial todo el crecimiento que se estuvo haciendo, la cuestión también de tanto de las sociedades, tanto el crecimiento de vitalidad o tasa de mortalidad que se fue expandiendo cada vez más y seguimos en constante crecimiento. Hay algo bastante destacable que hasta cierto punto en esta película nos dejan ver algo que a mí me llamó mucho la atención cuando escuchaba la palabra guerra, porque cuando vemos la primera película no vemos una guerra per se, vemos una lucha por conservar algo, porque no vemos un ataque hacia los humanos, no vemos algo en particular, a los que no tengan el gusto todavía de ver la película, pero estos tanukis, estos mapaches empiezan a ver la manera de cómo preservar. Al inicio nos muestra que están en una casa al parecer abandonada, bastante amplia, en donde ellos llegan y habitan, y aquí vemos la primera imagen de los mapaches, con lo que les comentaba de la animación, que es completamente realista. No hay un sonido, llegan literalmente caminando en cuatro patas, hacen su cultura y su sociedad como tal, hasta que llega una máquina de construcción o de construcción hasta donde les quita esta casa. Ahora, después de esto, vemos cómo hay una primera transformación a la cuestión antropomórfica, en donde vemos a los mapaches como humanos reclamando acerca de su propiedad, acerca de su lugar, acerca de su bosque, y a partir de aquí vemos cómo se están luchando por adaptar. Ahora, llega un momento importante de la película, en donde ya el recurso importante de la transformación se vuelve vital para seguir con esta lucha. En todo momento dicen nosotros estamos aquí y nosotros somos los que vivimos aquí, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la urbanización, como está creciendo demasiado, están deforestando los bosques y están haciendo tanto propiedades, tanto a lo que se habla más adelante como un parque temático, que esto también es bastante destacable a comentarlo. Más, en ningún momento los mapaches piensan va a haber personas, va a haber algún cambio, va a haber algo. Ellos únicamente ven, nos están quitando nuestra propiedad, nos están quitando nuestro lugar. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Defenderse, crear una defensa base a la transformación para poder enfrentar a los humanos. Que también aquí hay algo como muy peculiar con lo que comentaba hace un momento, Ale. Empiezan a hacer como bromas, y empiezan a hacer sustos, empiezan a jugar un poquito con la gente de él, aparecerse de ciertas maneras como fantasmas, haciendo ciertas travesuras con las construcciones, ciertas destrucciones por ahí,
pero todo con el mismo propósito de poder ahuyentar a los humanos, para poder detener este paso de ciudad. Claro, algo que pensaba también en torno a estas diferencias de la animación que veíamos y que también cuando noté me hacía pensar en justo el cómo se vuelve un recurso para recordarnos, por un lado, que no dejan de ser animales. Pese a tener esta cuestión mística, estos poderes como la transformación, no dejan de ser animales. Y justo cuando vemos a los tanukis o a los mapaches, de esta manera realista, los vemos en comportamientos propios de un mapache o de un tanuki, como en estos, cuando nos hablan del apareamiento y demás, y vemos a los mapaches jugando, pero luego nos recuerdan como sí, pero estos personajes también tienen un propósito, y es donde vemos estas cuestiones más antropomórficas de los mapaches, ya con expresiones, con caras incluso más expresivas, ya con los ojos más, digamos, como solemos verlos en animación, en una posición bípeda y demás, cómo nos les dotan, digamos, también de estas personalidades cuando los vemos de esa forma. Y también esta otra cuestión de caricatura donde nos, digamos, se vuelve este recurso gracioso también, pero también surge en momentos bien claves, incluso dentro de la primera escena de la batalla, donde están peleando y que le dan a uno en la cabeza con el palo y entonces entra esta animación caricaturesca, o cuando están muy felices, y también vemos esta cuestión que nos ayuda y que también nos habla un poco de la percepción incluso que tienen de sí mismos. Es algo que pensaba en esta cuestión de todo el concepto del self, como esta percepción que venimos creando a partir de las experiencias y de la estructuración que eso nos da, y que también esta cuestión de los poderes, porque algo que nos mencionan es que no todos los tanukis pueden transformarse y algunos pueden hacerlo mejor que otros. Hay quien de plano pues decían ahí que eran estudiantes flojos o algo así, no que no pudieran, sino que dentro de las mismas características de los tanukis, y algo que hacían hincapié de una manera sutil y a veces no tanto, la diferencia entre los tanukis y los zorros, en cómo para los zorros era algo más natural porque eran más disciplinados o lo que sea en esta cuestión de la transformación, y que luego justo ese mismo cobra mucha importancia cuando aparecen justamente los zorros más adelante en la película. Pero esas tres diferencias de la animación nos van hablando justamente cómo va incluso cambiando dentro de esta cuestión del self, la percepción que tienen de sí, sobre todo hacia el final de la película, donde toman, digamos, una decisión, y que por eso me decía pensar en si estos narradores del inicio eran tanukis, digamos, ya más adelante contando esas historias. Ahora hay algo muy característico inclusive. En esta es probablemente una perspectiva desde el humano, que sería algo bastante también importante a poder escuchar desde el otro lado, porque me llamó mucho la atención, porque revisé las dos traducciones, tanto en el inglés como en el español. La traducción a estos eventos que están presenciando los humanos con estos espantos, con todas las situaciones, se le denominaron como duendes o duendecillos, que es la traducción que empiezan a hacer. Y me llamó mucho la atención porque un fantasma tendría una denominación como duende hasta cierto punto, y lo pensaba incluso desde la cuestión un poco más occidental de la representación de los duendes o la representación del gnomo, que son figuras que están presentes, que se pueden ver a simple vista, pero no se puede ver cómo lo hacen hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Pensaba en que muchas veces, incluso caricaturas nos ayudan a poner este ejemplo. Voy a poner un ejemplo súper burdo. En un capítulo de Los Padrinos Mágicos de Timmy Turner, donde Timmy vive las experiencias nocturnas que están teniendo los adultos, o que usualmente los niños no tienen después de las 11 de la noche, por ejemplo. Los que hacen el riego o esta pequeña lluvia al amanecer o al crepúsculo son justamente gnomos que hacen esta función. Pero la representación de un gnomo normalmente es la figurita de jardín, ¿no? O sea, vemos estas pequeñas figuras todo el tiempo, sabemos qué son o de qué tratan, pero nunca vemos una acción. Y justamente en la cuestión de la traducción de los duendecillos o los tanukis, vemos todo el tiempo lo que hacen, lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden hasta cierto punto deformar o formar, pero no vemos un mapache como tal. En casi toda la película no se comenta hasta cierto trama, hasta cierto punto de la trama, que son mapaches como tal. Y ahí es algo que también habla bastante de toda la cuestión mítica que tiene detrás el tanuki. También pensaba en esta cuestión de las traducciones de duendes, duendecillos y eso, en cómo justamente también es de una cuestión cultural,
pues para nosotros un mapache o un zorro que se transforma no es algo que esté dentro de nuestra cosmovisión mística, pero sí los duendes, los chaneques y todas estas cuestiones, al menos en una cuestión más latinoamericana, es algo como se perdió un calcetín, no encontró las llaves, los duendes se las llevaron y no dejan de tener esta, digamos, similitud en la cuestión de las descripciones de que son traviesos, de que se quieren divertir, incluso ni siquiera se habla, al menos en lo que había, de que los tanukis fueran malos de per se, simplemente traviesos porque se querían divertir y les causaba gracia. Y vemos incluso también estos comportamientos dentro de la intención, sí, de espantar a los humanos, de tener la urbanización, pero también era de que, sí, pero disfruto hacerlo, hacer las travesuras y asustarlos. Incluso había estas quejas de, pero es que no es la forma de espantarlos. O sea, sí, está bien padre y jijiji, jajaja, se asustaron y todo, pero no se fueron. Y vemos justamente también esas cuestiones súper importantes del que era lo que veía, el cómo va cambiando la perspectiva que tienen de ellos y también las perspectivas que tienen de los humanos. De ellos como, de hecho incluso al inicio hablan los narradores, se me fue la palabra, que decían como esta cuestión de que creían que que los humanos eran otros animales normales y ya, pero conforme empiezan a hablar dicen incluso tal vez sean más poderosos que Buda y estas otras, no recuerdo quiénes son las otras figuras que mencionan, pero hablan como esta cuestión, digamos, para Japón en cuestión religiosa, como Buda, como esta figura tan importante, como ya también va cambiando y después de todo ellos que lo hablan desde en un momento posterior que los posiciona de una manera diferente a como a lo mejor inicialmente y antes de este proceso de la urbanización se veía a estas figuras como a los zorros y a los tanukis de esta manera desde lo místico, el poder de transformarse, el poder hacer estas cosas. Ahora, hablando un poquito más acerca de la teoría, hay algo que me llamó mucho la atención en esta película porque pensaba lo como muy burdo de que el psicoanálisis cómo puede atravesar todas estas cuestiones, pero lo hemos comentado en otros espacios y en otros momentos, en el capítulo por ejemplo con nuestro compañero David, en donde no necesariamente el psicoanálisis tiene que atravesar algo, únicamente es una lectura en particular. Y lo que me dio mucho esta película o este trabajo en particular, hay una perspectiva bastante diferente de periodo, del periodo Edo al periodo vigente de esta película, en donde antes los tanukis, los mapaches, tendían a únicamente ser observados y alabados. Nadie se metía con ellos, únicamente se los observaba hasta cierto punto. Y pensaba en una cuestión de hubo un cambio que algo los atravesó de alguna manera, en este caso la deforestación bastante vívida de la película, y pasan a actuar, a empezar a no hacer daño a ninguna cuestión, sino tener que transformarse en algunas peticiones, porque hay un momento muy específico en la película, en el minuto 3, 4, empezando la película, donde vemos cómo se le está dando clases a otros mapaches acerca de la transformación, y ellos tienden a empezar a transformarse en lo que está pidiendo el humano, por así decirlo. Hay un juego ahí bastante curioso en donde un mapache se empieza a transformar en ramas de árboles, un humano lo detecta y el humano se da cuenta de que no es una rama común y le empieza a pedir que se ponga de un lado al otro, y al momento de que cumple todo lo que está diciendo termina cayéndose al piso este mapache. Eso es algo bastante cómico, pero también habla un tanto de una defensa, del decir tengo que hacer lo que me está pidiendo para poder convencerme hasta cierto punto. Lo pensabas de la cuestión como lo hablamos en el capítulo de histeria o de la estructura histérica, en donde juega mucho el tipo de castración que están teniendo para poder actuar. Ahora, hablando de esa cuestión también teórica, todas las personas o todos los sujetos, inclusive en estas representaciones, llegan a vivir algo similar a una castración o similar al complejo de castración, que es la cuestión teórica por acá, en donde el actuar de todas las estructuras viene de la mano de eso. No todos vamos a actuar de la misma manera a una deforestación, a un evento traumático, a una separación inclusive amorosa. Tienen que hacer algo de la estructura que nos va a ir marcando todas esas cuestiones. La estructura, lo que se ve un poquito por acá, es cómo tienen que transformarse, aparentar, empezar a cambiar ciertas cosas sin hacerle daño a nadie técnicamente,
pero eso nos habla bastante de una cuestión al parecer bastante histérica de él, tener que transformarse para poder ser notorio, o hasta cierto punto, o hasta que al final de la película vemos de funciona entre muchas comillas, él sí van a dejar una pequeña huella ecológica para poder cuidar a los mapaches, cuando ya se ve destruido todo lo demás, pero funciona hasta cierto punto. Claro, también pensaba justo como decía hace ratito, justo dentro de esto mismo y como parte de la cuestión de la construcción del self, porque justo eso que decías de las ramas, preguntaba, no recuerdo el nombre del tanuki mayor, que les pregunté que cuál es la moraleja que nos deja esto, y justo decían que bueno, es que por querer complacer al humano, pues nos ponemos en riesgo, y tienen incluso una canción donde hablan de cómo los cazaban y toda la cuestión, digamos, un poco más grotesca dentro de esa experiencia que viven los tanukis o los mapaches, y cómo justo va cambiando la percepción y la concepción que tienen de sí mismos a estos animales, criaturas un poco más flojas que buscan solamente como la cuestión, incluso a veces un poco más hedonista del vivir, jugar, reír, comer y todas estas cosas. Tenemos que hacer algo, y tenemos inicialmente esta separación de las manadas y luego se unen en un solo objetivo de ir en contra de esta deforestación, de la destrucción de sus hábitats, y luego incluso dentro de eso también cambia la percepción que tienen de los humanos, incluso desde los zorros también que veíamos y que se mencionaba, que luego ya más adelante surge esta cuestión de un plan de hacer como un casi carnaval de cuestiones de la transformación, y les roban las ideas, y vemos por ahí hay un zorro de por medio como fueron los mapaches, pero también vemos como los zorros, víctimas también de este mismo proceso, ellos deciden dejar todo y dejar a quienes no se transforman y integrarse a los humanos como método de supervivencia, y como a los mapaches les choca un poquito esto como de que no podemos dejar, y hay quienes sí están tentados por todo esto, pero vemos también ese conflicto que luego surge y que en algunos ya venía como esta idea de pues nos integramos y seguimos viviendo y demás, sobre todo cuando empiezan a colarse o a infiltrarse en trabajos, porque incluso uno de los criterios o de las solicitudes era integrarse a trabajos y conseguir, creo que por lo menos 1,000 yenes o algo así era lo que les pedían, como ya desde ahí van empezando a integrarse, y al integrarse a estos procesos, a estos trabajos, también empiezan a no solamente a aprender como parte de la misión, sino a aprender también de los estilos de vida, y que incluso algunos comienzan a sonar tentadores para los tanukis. Claro, es donde la adaptación tiene que a final de cuentas darse a algún lugar. Ahora vemos algo bastante peculiar al final de la película, que también es algo muy importante de mencionar, en donde la mayoría de todos esos tanukis, esos mapaches, terminan en un barco siendo felices, pero sabiendo que es una despedida, donde técnicamente la guerra terminó, no un tanto un acto a lo mejor de retirada o de calma hasta cierto punto. Me llama mucho la atención la cuestión del barco y esta despedida, muy a lo One Piece, pero hay algo en esta cuestión donde los que no se pudieron adaptar tuvieron que convertirse en humanos, que es la enseñanza que también nos deja, y cuando tienen la oportunidad de transformarse lo hacen y aprovechan su naturaleza, por así decirlo, hasta cierto punto. La otra cuestión es que la mayoría de los que estuvieron involucrados decidieron terminar como ellos quisieron terminar, no en sucumbidos por ese caso por la humanidad, ni mucho menos como el transformarse y cambiar su especie, únicamente el poder retomar su propio camino. Eso me hace bastante importante también a lo que hemos hablado de terminó siendo una despedida, y todo el giro de toda la película empezó en una acción y terminó en un cierre bastante lógico, ¿no? Si algo está cambiando, se retira algo. Ahora todo lo que está en medio es lo que nos interesa bastante a nosotros, es cómo se va desarrollando todo este giro, todo lo que nos está diciendo, todas las representaciones. Claro, todo ese proceso de ajuste o de rechazo al cambio, porque vemos y podríamos decir es que los que se quedaron se resignaron, pero también podríamos decir es que ellos sí se adaptaron y entonces siguieron, de la misma manera en que podríamos decir que quienes se van en el barco simplemente rechazan, digamos, esta castración de la que hablamos, pero también podríamos decir es que no se dieron ante toda esta cuestión. Entonces vemos justamente estas cuestiones importantes y cómo a pesar de tener dos vertientes de finales, digamos, distintos, todos atraviesan el mismo proceso.
Y es algo bien importante dentro de las cuestiones clínicas, porque social y culturalmente todos vivimos diferentes, sobre todo como hablábamos con la película pasada de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Toda la cuestión de la subjetividad fue súper afectada por estos procesos de la Segunda Guerra y de la Primera Guerra, que incluso había todavía rezagos cuando inicia esta cuestión de la Primera Guerra, y el psicoanálisis fue marcado de una manera súper importante por eso, pero aún así dentro de eso vemos vertientes de diferentes en las cuestiones subjetivas y el cómo afecta a cada uno, porque siempre lo decíamos, siempre lo decimos, el psicoanálisis sí va en esta cuestión del caso a caso, a pesar de que haya esta misma experiencia en general, la vivencia de esa misma experiencia, incluso lo podemos ver en familias o en grupos muy cercanos, pese a pasar por la misma experiencia, la vivencia de esa experiencia es diferente. Y con los tanukis vemos justo eso, como esa misma vivencia a uno los orilla a integrarse a los humanos y a otros los lleva a justo no integrarse y mejor irse. Claro. Ahora, también la parte importante, de, por ejemplo, de la adaptación hacia su familia, hacia su vida como un humano, por así decirlo, o una transformación en un humano. Y hay algo en particular que a pesar de esta adaptación no dejan de ser mapaches. Y eso es algo muy importante, o ser tanukis, que eso es algo bastante importante. Es hasta cierto punto algo que podríamos hablar por muy románticamente hablando, el atravesar una castración, el tolerarla, no eliminarla, que sería muy importante, sino el poder tolerarla y ver justamente esta castración de esto es lo que soy, esto es lo que vengo y esto es lo que voy a seguir construyendo, ¿no? Ahora, la cuestión de las lecturas, como lo hemos mencionado en otro momento, desde la cuestión histérica de todas las estructuras, es un poco más determinado y un poco más interesante. Todos los textos que podamos ir buscando en referencia, desde el inicio del estudio de las histerias desde Freud, desde el teatro de las histéricas y todo lo que se estuvo trabajando todos estos años, que el psicoanálisis sigue hablando y seguirá hablando de histeria, porque es la primera pregunta que sigue Freud y que probablemente nos sigamos haciendo muchísimo más tiempo más. Pero en este capítulo en particular podremos combinar estas dos perspectivas y todas estas vivencias desde la película de Pompoco y un poco acerca de estudios sobre histeria, estudios sobre... Y cómo vamos a seguir estudiando diferentes cosas dentro de este estudio de Ghibli, porque todavía nos faltan y nos quedan varias más películas de Ghibli para las cuales hablar, pero justo la idea de estos estudios de Ghibli no es necesariamente ponernos a interpretar las películas de Ghibli, porque no es la intención ni nunca ha sido la intención o la idea de Cines del Diván. Simplemente justo el poner a estas películas en el diván y ver qué encontramos, de la manera en que a veces van a salir resistencias con los pacientes y parece que no nos dicen mucho, y otras veces nos dicen todo, y hay películas que nos van a decir mucho y otras donde va a ser este ejercicio de qué encontramos, porque justo no siempre tenemos que encontrar algo, como lo veíamos con David, y que ahorita lo mencionábamos, y que justo, pero bueno, dejaremos por el momento esta tercera parte de estudios sobre Ghibli. Nos quedan un poco más de películas un poco más destacadas todavía o mundialmente conocidas de estudio Ghibli, para poder darle paso a la segunda parte de ya una cuestión más cronológica. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios si tienen alguna película de su interés, tanto de Ghibli o incluso esta misma, que tengan algún comentario que puedan hacernos. Con todo gusto estaremos leyéndolos tanto en YouTube y en Spotify. Recordamos que subimos los videos los días domingos y estamos también en todas las redes sociales como Cines del Diván. Cualquier situación y cualquier comentario, con gusto los estamos compartiendo. Nos vemos la próxima ocasión. Iba a decir la próxima semana, pero no me acuerdo si es la próxima semana. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.